Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros y, en particular, vamos a viajar a Japón para hablar de un libro que he leído recientemente, una novela que me ha parecido muy interesante y que quiero compartir con la audiencia del canal. Si ustedes siguen el canal, sabrán que recientemente he publicado un vídeo en el que hablo acerca de algunas de las obras de Aki Shimazaki, la escritora japonesa asentada desde hace ya décadas en Canadá, que escribe sus obras no en japonés, sino en francés. Y en esta ocasión quiero viajar al país que vio nacer a Shimazaki para hablar de otra escritora que me parece muy interesante, cuyos libros no conocía hasta no hace mucho, y fue a través de esta novela como entré en su literatura. Me refiero a Hiromi Kawakami, que aquí está la novela ya mostrándola a cámara. El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor. Hablaba con mi padre el otro día y conveníamos en que el título está mal puntuado. Tendría que ser el cielo es azul, punto y coma, la tierra, coma, blanca. Pero bueno, vamos a dejar eso y hablemos de esta obra y hablemos sobre todo de esta autora que, como digo, para mí, a pesar de que ahí dice bestseller, era una autora desconocida hasta hace muy poco para mí. Hiromi Kawakami, una escritora japonesa, como decía antes, nacida en 1958 en la ciudad de Tokio y conocida sobre todo por sus relatos y por sus novelas, a pesar de que también haya escrito poesía y en algunas ocasiones también crítica literaria. Se graduó de la universidad en Tokio y comenzó a publicar textos sobre todo dentro de la literatura de género. Kawakami inició su carrera literaria en particular como escritora de relatos de ciencia ficción, además de dedicarse durante un tiempo a la docencia, una actividad que por lo que parece abandonó cuando tuvo que mudarse de ciudad debido al trabajo de su esposo. Pero en los años 90, es decir, ya hace un tiempo, hace ya unas cuantas décadas, en los años 90 Hiromi Kawakami comenzó a cosechar grandes éxitos con sus libros de relatos y con sus novelas, trascendiendo en esos momentos ya la literatura de género y ganando además algunos de los premios literarios más relevantes de Japón, como por ejemplo el Akutagawa o el Tanizaki. Esos son dos premios literarios de verdadera importancia en Japón. Algunas de sus obras, de hecho esta misma le ha ocurrido esto, algunas de sus obras se han adaptado al cine y se han traducido además a varias lenguas como el inglés o el español, entre muchos otros. Si hablamos de influencias literarias, de modelos en los que se ha fijado Kawakami, pues hay que decir que la propia autora cita a Gabriel García Márquez y al realismo mágico hispanoamericano como una de sus influencias principales, a pesar de que la crítica también haya visto paralelismos con escritores británicos como Lewis Carroll o como J.G. o J.G. Ballard. Esta novela que tengo aquí en mi mano, que es la que he leído recientemente, El cielo es azul, la tierra blanca, es una novela publicada en el año 2001, ya tiene unos 23 años de existencia, así que a mí me llega con bastante retraso en relación con su publicación original. Y el título original en japonés de esta obra es Sensei no Kaban, que significa en realidad la maleta o el maletín del maestro. Yo solo he tenido 2 semestres de japonés en la universidad, con lo cual no voy aquí a decir que puedo hablar o que puedo leer en japonés, pero ese es el título original, Sensei no Kaban, que significa la maleta del maestro. De hecho,
quizá pueda ser curioso que se haya traducido el título al español como El cielo es azul, la tierra blanca, pero es que en inglés hay dos traducciones de esta obra. Y la primera de ellas es The Briefcase, es decir, el maletín o la maleta. Tiene que ver con el título original japonés, pero hay una traducción posterior que es Strange Weather in Tokyo, es decir, un clima extraño o tiempo extraño en Tokio. Como vemos, los cambios de título son constantes. Tengo, curiosamente, la traducción al inglés también. Aquí está, Strange Weather in Tokyo, a novel, de Hiromi Kawakami. La traducción en este caso es de Alison Marking Powell. Y pues la he comprado en inglés para que la pueda leer mi esposa, porque aunque mi esposa habla muy bien español, pues no suele leer tanto en español y me interesaba que leyese esta obra porque creo que le puede gustar y entonces la he comprado también en traducción inglesa, hermosa portada por cierto, y el título Strange Weather in Tokyo. En español, vamos a ver si puedo encontrar por aquí, sí, la traducción es de Marina Bornas Montaña. Buena traducción, es una obra realmente interesante y se adaptó al cine en el año 2003. Hay una película japonesa que por desgracia no he tenido todavía la oportunidad de ver porque no la he encontrado en ninguna de las plataformas de streaming que tengo y a las que me suscribo aquí en los Estados Unidos. Espero en algún momento encontrarla y poder verla. Esta novela narra la historia de Tsukiko, que es una mujer de unos 30 y muchos años, creo que más o menos 38, 39 años, que un día se encuentra con el que había sido su maestro de japonés en la escuela. Este maestro tiene un nombre, pero ella se refiere a él casi en todo momento como maestro o en japonés sensei, que es una persona, este maestro ya septuagenaria, y entre los dos, entre Tsukiko y el maestro, se va a ir forjando una relación que es primero de amistad, pero que va a ir evolucionando y pasando por diversos estadios a lo largo de la novela hasta transformarse en una relación amorosa y en última instancia también sexual, a pesar de las diferencias de edad y de las diferencias de carácter también entre ambos personajes. Es una historia narrada además en primera persona y la narradora es la propia Tsukiko, que en principio narra los sucesos de forma retrospectiva, como si se tratase de una especie de memorias, ha pasado el tiempo y entonces recuerda esta relación con el maestro, y lo que traza es una crónica de su relación con este hombre, con el maestro, y de su evolución a lo largo del tiempo. Ya en la página 9, al principio de la novela, se habla de esto. Empieza de esta manera la novela. Oficialmente se llamaba profesor Harutsuna Matsumoto, pero yo lo llamaba maestro, es decir, sensei en japonés. Ni profesor ni señor, simplemente maestro. Me había dado clase de japonés en el instituto. Puesto que no fue mi tutor ni me entusiasmaban sus clases, no conservaba ningún recuerdo significativo suyo. No había vuelto a verlo desde que me gradué. Empezamos a tratarnos a menudo cuando coincidimos hace unos cuantos años en una taberna frente a la estación. El maestro estaba sentado a la barra, tieso como un palo. Bueno, y estos lugares, las tabernas, los restaurantes, los bares, van a ser lugares importantes para la consolidación y para el desarrollo de la relación que se establece entre Tsukiko y el maestro. Tsukiko se nos aparece aquí como una persona solitaria que ha tenido relaciones insatisfactorias con hombres de su edad y que está sobre todo volcada en una vida sedentaria en la ciudad que la lleva a seguir un horario más o menos fijo de trabajo, pero una vida social francamente escasa y, como digo, nada satisfactoria. De hecho, uno de los temas más importantes de esta novela es precisamente la soledad y la gestión de la soledad
en la sociedad actual, en la sociedad japonesa, sí, por supuesto, pero en la sociedad en general. El encuentro con el maestro y la relación que se desarrollará entre ellos permite a Tsukiko compartir esta soledad con el maestro, que lleva también una vida solitaria. De esto se habla, por ejemplo, bueno, en muchos momentos, pero en las páginas 35 y 36. Dice Tsukiko: el maestro era mi única compañía. Últimamente él era el único con quien compartía bebidas, daba largos paseos y veía cosas interesantes. Aquellos días no hacíamos nada de eso. Cuando intento recordar con quién salía antes de trabar amistad con el maestro, no se me ocurre nadie. Estaba sola, subía sola al autobús, paseaba sola por la ciudad, iba de compras sola y bebía sola. Noten la repetición constante de la palabra sola aquí, que incide con fuerza en ese sentimiento de soledad y en esa vida solitaria que lleva o llevaba Tsukiko hasta que conoce o se encuentra casualmente con el maestro. Continúa diciendo: incluso cuando estaba con el maestro era como si fuera sola a todas partes. No dependía de su compañía, pero cuando estaba con él me sentía más completa. Era una sensación curiosa, como si me hubiera comprado un reloj nuevo y no quisiera quitar el plástico adherente que protegía el cristal. Si el maestro llegara a enterarse de que lo estoy comparando con un pedazo de plástico, probablemente se enfadaría. Bueno, vemos que también hay un cierto humor a lo largo de la novela. Hay frases como esa comparación con el plástico de un reloj y bueno, pues se conjuga de cierto modo la soledad con una visión a veces cínica, pero a veces humorística incluso también sobre esa situación, pero se incide sobre todo en la soledad de este personaje. Es una novela, la de Kawakami, sobre la soledad y sus causas, pero también, y esto es muy importante y a eso apunta un poco este párrafo que acabo de leer, es una novela sobre la soledad compartida. El encuentro entre Tsukiko y el maestro es casual y a partir de entonces la relación va solidificándose, pero de una manera muy lenta y casi improvisada, sin ningún plan concebido. Es cierto que el tempo de la narración es lento porque importa más cómo se narran las cosas que las cosas que realmente ocurren. Y mucho de lo que ocurre tiene o nos da la sensación de ser bastante improvisado, porque pocas son además las ocasiones en las que Tsukiko y el maestro planean hacer algo juntos. Suelen encontrarse en diversas tabernas sin planearlo y allí suelen comer, beber, charlar, interactuar, pero casi nunca con un plan preconcebido, al menos no al principio. Cuando se va solidificando la relación, esto empieza a cambiar un poco. A medida que va avanzando esta relación, sí que empiezan a planear una suerte de citas. Por ejemplo, van al mercado juntos, van a recoger setas, viajan incluso en un par de capítulos a una isla juntos, pero incluso en estos casos hay una sensación de improvisación que se traduce en una trama en la que parece que no ocurre nada, que se basa, como digo, en un tempo narrativo lento. Lo importante, como digo, no es lo que ocurre, sino cómo se narra lo que ocurre y cómo lo percibe la narradora, que es Tsukiko. La crítica en algunos momentos habla de esta etiqueta de novelas de personajes. Pero claro, una novela de personajes a mí me parece una redundancia porque en principio toda novela tiene personajes, pero en este caso, esto de la novela de personajes es, desde mi punto de vista, una etiqueta acertada en la medida en que Kawakami se introduce con maestría en el mundo interno de los personajes, en la psicología de Tsukiko sobre todo, y a través de ella, de sus percepciones, de sus vivencias, de sus expectativas también,
va construyendo la crónica de la relación y va tomando cuerpo esta relación poco a poco entre la narradora y el maestro. Esos dos personajes son verdaderamente capitales en esta novela. Tienen una importancia enorme y por eso realmente la novela se construye alrededor de la relación que se va estableciendo entre estos dos personajes. ¿Es una novela de personajes? Bueno, en ese sentido, pues podemos decir que El cielo es azul, la tierra blanca es una novela de personajes, o al menos una novela en la que la relación entre estos dos personajes es una de las cosas, uno de los elementos más relevantes. Es además una novela en la que los silencios también tienen mucha importancia y en la que tanta relevancia tiene lo que se dice como lo que no se dice. Las conversaciones entre Tsukiko y el maestro son a menudo lacónicas, mezclan interacciones verbales con momentos de silencio que muchas veces inciden además en el tono melancólico de la narración y que además provocan que el lector tenga que acercarse a la obra de una manera activa, es decir, descifrando o llenando los múltiples silencios y descifrando los múltiples significados que a veces adquieren esos silencios. Como ejemplo, en la página 204 de esta edición, hay más de una edición de esta obra, esta es la edición en de bolsillo, hay un momento en el que el maestro se compra un teléfono móvil y vemos o asistimos a una conversación por teléfono entre Tsukiko y el maestro. Dice, así fue como el maestro se compró un teléfono móvil. A veces le llamaba para que practicara, pero él nunca me llamaba desde el móvil. Maestro, sí. Estoy en la taberna de Satoru. Sí. Siempre me respondía con monosílabos. Era su forma habitual de hablar, pero en una conversación telefónica sonaba muy brusca. Era su forma habitual de hablar. No solamente a través del teléfono, aunque se intensifica esto más a través del teléfono. ¿Va a venir? Sí. Me alegro. Lo mismo digo. Y dice de nuevo con el humor sardónico de Tsukiko, había conseguido arrancarle una frase entera. Satoru, que es el dueño de la taberna en la que se suelen reunir, Satoru sonreía con aire burlón. Bueno, pues vemos de nuevo que los silencios, y sobre todo silencios que se van desarrollando en conversaciones un poco más profundas que esta, tienen mucha importancia en esta obra. Como importancia, y esto es muy interesante, tienen también la comida y la bebida en esta novela, especialmente en la superación de la soledad o en el compartir esa soledad por parte de los personajes. Esto de comer y beber juntos en tabernas, en bares, en restaurantes, aparece en la novela como un vehículo de socialización entre Tsukiko y el maestro. En la novela se habla mucho de qué platos piden, de qué platos ingieren, de las diferencias en sus modos de comer y de beber, en la cantidad, a veces ingente, por cierto, de sake o de cerveza que beben. También se habla un poco de lo que es para ellos aceptable en cuanto a quién debe pagar la consumición, quién puede servir la cerveza, quién no puede, etcétera, etcétera. Y de alguna manera la comunicación entre estos dos personajes se realiza no solamente a través del lenguaje verbal, sino también a través del acto social y comunitario de comer y beber juntos, especialmente en los establecimientos en los que se encuentran, en los que siempre hay otros personajes que participan, no tanto en las conversaciones, pero en algunos casos sí, y de alguna manera influyen o participan en el desarrollo de esta relación que se establece entre Tsukiko y el maestro. Uno de estos personajes que tiene una cierta influencia en la relación
entre Tsukiko y el maestro, a pesar de que él no lo sabe necesariamente o no se da cuenta de ello necesariamente, es Takashi Kojima. Hay una oposición, de hecho, entre los personajes del maestro y Takashi Kojima, a pesar de que nunca se encuentran, que yo recuerde, en la novela, y desde luego no interactúan en la novela. Pero Takashi Kojima es un antiguo compañero de Tsukiko en la escuela. De nuevo, es el pasado el que se presenta en el presente de Tsukiko, de la misma manera que se presenta en el presente de Tsukiko el maestro, pues también Takashi Kojima es un antiguo compañero, un hombre de su edad que trata de convencerla para que inicien una relación que no funcionará. De hecho, es una relación que nunca llega a iniciarse. Kojima es lo opuesto al maestro. Es previsible, es poco emocionante, atractivo físicamente, sí, pero no necesariamente desde un punto de vista intelectual para Tsukiko. Y el rechazo que siente Tsukiko por Takashi Kojima ayuda al lector a comprender la atracción que siente por el maestro. En cierto sentido, el maestro es todo lo que Takashi Kojima no es. Y aunque la relación con el maestro para Tsukiko sea en principio más difícil, por la diferencia de edad, por las diferencias de personalidad, por las diferencias de vivencias también, experiencias vitales, o incluso por la posición de cierta autoridad que Tsukiko le confiere al maestro, al que siempre llama maestro y nunca por su nombre de pila, ni siquiera por su apellido. Lo trata además con fórmulas de cortesía. Entonces hay una cierta posición de autoridad que le confiere la propia Tsukiko al maestro, pero a medida que avanza la novela va quedando muy claro que la atracción que Tsukiko siente por el maestro va más allá de lo romántico, va más allá de lo sexual y tiene que ver con un aspecto más intelectual. Por supuesto, lo romántico y lo sexual también está ahí, pero hay un aspecto más intelectual en esta relación y además Tsukiko reconoce en el maestro a una especie de alma gemela en lo referente a la soledad. Es la soledad, en cierto modo, lo que los une. Una relación o un acercamiento semejante a una posición solitaria dentro de la sociedad, a la soledad de las vidas de ambos. Siente Tsukiko que puede compartir y paliar su soledad con el maestro de una manera natural, pese a las dificultades y de una forma además que le resultaría imposible con Takashi Kojima. De esto se habla un poco en la página 115 de la novela, cuando hay tiene lugar una cita entre Tsukiko y Takashi que no lleva a ningún lugar, más allá de pues, comer juntos y pasear un rato por ahí, pero después todo acaba de una manera más o menos brusca, melancólica, sin que haya una continuidad en esta relación y Takashi se mete en un taxi y se va. Seguí con la mirada la silueta de Takashi, que ya está en el taxi, a través del cristal trasero, se fue empequeñeciendo hasta que la perdí de vista. Bueno, en realidad es Tsukiko quien se mete en el taxi y Takashi quien se queda fuera y ella lo ve a través del cristal. Y acaba este capítulo diciendo: todo quedaba muy lejos, el maestro, Takashi Kojima y la luna estaban muy lejos de mí. A través de la ventanilla contemplaba el paisaje en silencio. El taxi cruzaba como un rayo la ciudad desierta. Maestro, dije en voz alta. El ruido del motor ahogó mi voz. Durante el recorrido vi varios cerezos. Algunos eran jóvenes, otros ya tenían unos cuantos años, pero todos estaban florecidos. Maestro, dije por segunda vez. Mi voz no llegó a ninguna parte. El taxi me llevaba por las calles oscuras. Vemos que hay una oposición entre Takashi y el maestro y es evidente que el maestro
suscita mayor interés en Tsukiko que Takashi, a pesar de que Takashi tenga su misma edad, o más o menos su misma edad, pero en el maestro encuentra algo que no podría encontrar nunca en Takashi, y es esta, entre otras cosas, esta posibilidad de compartir, paliar su soledad con el maestro, algo que es o sería mutuo, porque el maestro también en esta relación con Tsukiko tiene esa misma posibilidad. En suma, esta novela es una obra, desde luego, muy poética, de tono intimista y lenguaje directo, como han podido ver en algunas de estas citas, lenguaje directo y exento de ornamentación también. Una novela en la que Kawakami reflexiona a través del personaje de la narradora Tsukiko sobre temas como la soledad, sus causas y sus consecuencias en la sociedad japonesa y, por extensión, en la sociedad en general en el momento actual. Una novela que habla de las complejidades de las relaciones humanas en un medio urbano que no siempre es propicio para construir esas relaciones y para desarrollarlas. Habla también de la alienación y de la comunicación o falta de comunicación entre los individuos en relación con esa idea de socialización. Habla también de la relación del individuo con el entorno que lo rodea, de la dimensión socializadora de la comida y de la bebida, y en fin, de muchos otros temas relacionados. Como pueden ver ahí en la cubierta, el subtítulo es Una historia de amor. Algo que, por cierto, no se traduce o que no se incluye en la traducción al inglés, que simplemente dice Strange Weather in Tokyo, a novel, dice una novela, pero no dice nada así como a love story o algo por el estilo. Una historia de amor es el subtítulo en esta traducción al español, y esto es algo que se explora de forma particularmente intensa en el libro, que es crónica de una relación amistosa y posteriormente amorosa entre dos personas de diferente edad que, pese a sus evidentes diferencias, encuentran compañía y alivio a la soledad el uno en el otro, sin importarles necesariamente lo que el resto de las personas circundantes, el resto de la sociedad pueda opinar. Y en última instancia, esta novela es también una reflexión sobre el transcurrir de la vida y la imposibilidad de contener o ralentizar el paso del tiempo, en el caso además de dos personajes que disfrutarán de un periodo de tiempo francamente limitado para poder aprovechar y disfrutar de la compañía y del afecto mutuos. Es una novela desde luego muy recomendable, por eso quería traerla al canal, porque me ha parecido una novela realmente interesante, con un contenido de enorme relevancia y además un estilo que a mí me atrae mucho, que es este estilo directo, lacónico, poético, una especie de prosa poética, pero sobre todo una exploración del mundo interno de estos dos personajes, sobre todo a través de la psicología y de la perspectiva en primera persona de la narradora y protagonista, que es Tsukiko. El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami, que les recomiendo desde el canal en el vídeo de hoy. Y no sé si ustedes han leído esta novela o no. Si no la han leído, espero que el vídeo sea una invitación para acercarse a ella, ya sea en traducción española o en la traducción inglesa que he presentado, o si ustedes leen en japonés, pues en la versión original japonesa Sensei no Kaban. El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si han leído la novela y si les parece interesante o no, lo que piensen de la novela, pues me gustaría saberlo y podemos entrar en una conversación acerca de esta obra de Kawakami. No sé si han leído otras obras de esta escritora japonesa Hiromi Kawakami. Si es así, díganme cuáles y pueden dejar eso también en los comentarios. Y si les interesa la literatura japonesa actual, pues
díganme qué otros escritores japoneses les parecen interesantes y qué otras obras recomendarían para entrar en esta literatura japonesa contemporánea. Esta, desde luego, es una novela muy aprovechable, una novela muy recomendable, y eso es lo que quería hacer con este vídeo. Hiromi Kawakami, El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor, del año 2001, adaptada al cine, aunque no he visto la película, en el año 2003. Como siempre, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy las gracias por estar ahí al otro lado. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por su atención, como siempre. Gracias por cualquier comentario que puedan dejar por debajo del vídeo, y les animo a que se acerquen a la literatura de Hiromi Kawakami. Gracias y hasta la próxima ocasión.